Bien, capítulo número 4 de termodinámica, trabajo y calor. Alistamos nuestro puntero y tenemos. En el capítulo anterior, que es el capítulo 2, se considera el concepto de energía, donde observamos que la energía puede transmitirse de un sistema a otro. Las dos formas en que puede efectuarse dicha transmisión o transferencia son conocidas como trabajo y calor. Después, en el capítulo 3 hemos aprendido cómo determinar las propiedades termodinámicas de las diferentes sustancias. Hemos aprendido además a determinar en qué fase se encuentran, determinar las propiedades y además hemos ingresado a tablas termodinámicas. Entonces, en este capítulo ahora vamos a aplicar la relación de balance de energía a sistemas que no tienen que ver con ningún flujo másico que cruce sus fronteras. Es decir, vamos a ver sistemas termodinámicos cerrados, básicamente. La definición de calor y trabajo y la diferencia entre ambos conceptos debe ser comprendida claramente, porque el análisis termodinámico correcto de muchos problemas dependerá del diferenciar de manera exacta entre calor y trabajo. Estas definiciones y diferencias constituyen la materia de este capítulo. Entonces nosotros vamos a definir ambas energías, que son conocidas como calor y trabajo, y vamos a aprender a diferenciarlas para que podamos reconocer si la energía que atraviesa la frontera del sistema es calor o si esa energía genera trabajo. Bien, vamos a empezar con el trabajo, la definición de trabajo. El trabajo suele definirse como el efecto de una fuerza al actuar en un desplazamiento X, siendo tal desplazamiento en la misma dirección que la fuerza. Es decir, el trabajo vamos a simbolizar con la W mayúscula y va a ser igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento, teniendo la fuerza y el desplazamiento, como acabamos de anotar, la misma dirección. Esta es una relación bastante útil porque nos permite hallar el trabajo necesario para levantar un peso, alargar un alambre o mover una partícula cargada eléctricamente a través de un cuerpo magnético. Esta es la relación física del trabajo. Entonces nosotros necesitamos ahora dar una definición del trabajo, pero con términos termodinámicos. Es decir, en termodinámica vamos a definir el trabajo de la siguiente manera. Un sistema efectúa trabajo si el único efecto sobre el medio circundante, todo lo que es exterior al sistema, podría ser el levantamiento de un peso. Esa es la definición de trabajo en términos termodinámicos. Vamos a ver entonces que en general se va a considerar al trabajo como una transferencia de energía. No vamos a intentar dar una definición rigurosa de la energía, puesto que el concepto ya es bastante familiar para nosotros. Más bien vamos a utilizar el término energía según sea apropiado y se identificarán diversas formas de esta. El trabajo es la transferencia de energía que satisface la definición anterior. Entonces, un sistema efectúa trabajo si el único efecto sobre el medio circundante, todo lo que es exterior al sistema, podría ser el levantamiento de un peso. Vamos a analizar esta definición. Vamos a ver que el trabajo realizado por el sistema se considera positivo. El trabajo realizado sobre el sistema se considera negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el flujo de energía va de dentro del sistema hacia el medio exterior, ese trabajo va a ser positivo. En cambio, cuando sea el medio exterior que genere un flujo de energía hacia dentro de nuestro sistema, ese trabajo será considerado negativo. Entonces vamos a ver además que el trabajo va a ser una forma de energía en tránsito, es decir, energía que vamos a transferir a través del límite o frontera del sistema. Si la energía no atraviesa la frontera de nuestro sistema, no podemos indicar o señalar que hay trabajo o hay calor, ¿sí?
Para que yo reconozca si el flujo de energía es trabajo o calor, esta energía debe atravesar el límite del sistema. Entonces tenemos tres ejemplos aquí, tres casos diferentes. Uno, vemos, bueno, las tres figuras tienen un motor, una polea y una batería eléctrica. En algunos casos esta polea ha sido reemplazada por una polea, un sistema polea-masa, ¿sí? Pero ¿qué estamos cambiando aquí? Vamos a cambiar el límite del sistema que va a estar con línea punteada. Entonces, en el primer caso, si yo conecto el motor a la batería, voy a entregar energía rotacional y la polea o disco en la parte externa va a empezar a rotar, ¿sí? Bien, todavía no puedo decir si es calor o es trabajo, especialmente si es trabajo lo que estoy generando. Entonces, en el segundo esquema he reemplazado este disco por un sistema polea-masa. Entonces acciono el motor, conecto a la batería y empieza a rotar la polea. Y lógicamente esta pesa va a empezar a subir o a bajar según sea el sentido de rotación. Entonces sí estoy desplazando un peso en el medio exterior y la energía está atravesando la frontera como energía cinética rotacional. Entonces, al levantar un peso digo que sí, este esquema genera trabajo. Por ende, también voy a generar trabajo con este primer esquema. ¿Por qué? Porque no es necesario que realmente levante el peso, porque mi definición dice, sería capaz de levantar un peso. No dice que obligatoriamente debo levantar el peso. Yo debo asemejar cualquier sistema y ver si, reemplazando por un sistema polea-masa, voy a poder levantar el peso, ¿sí? Bien, los dos casos. El tercer caso, he reducido mi límite del sistema a solamente la batería. Entonces, cuando yo enchufo el motor a la batería o conecto el motor a la batería, es más apropiado, voy a ver que igual la polea va a rotar y el peso se va a mover, voy a subir o voy a bajar en función de la rotación del motor, ya les dije. Pero ¿qué energía está fluyendo a través de la frontera? Es energía eléctrica. Entonces vamos a concluir que también el flujo de energía eléctrica genera trabajo del sistema hacia el medio exterior. Entonces los tres esquemas que tenemos ahí mostrados van a generar o producir trabajo. Habiendo aclarado nuestro concepto de trabajo, vamos a ver las unidades que engloban a lo que es trabajo. La definición de trabajo implica el levantamiento de un peso. La unidad de trabajo, por consiguiente, debe definirse en función del levantamiento de la unidad de peso. Una distancia dada en un lugar determinado, esto es el producto de una unidad de fuerza, que es un newton, actuando a lo largo de un desplazamiento, que es un metro. Esa unidad de trabajo en el sistema internacional se llama joule. Entonces, un joule es igual a un newton por metro. Bien, ese es el trabajo. La potencia va a ser el trabajo realizado por unidad de tiempo. Y se va a designar por el símbolo P mayúscula. ¿Sí? O sea que no hay que confundir potencia con trabajo. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. En cambio, el trabajo es cuando la energía que atraviesa la frontera del sistema tiene la capacidad de levantar un peso en el medio exterior. ¿Sí? Ese es el trabajo. Entonces, el newton por metro es conocido como el joule. Entonces, si la unidad de potencia es el watt y la potencia es el trabajo sobre tiempo, entonces un watt va a ser un joule sobre tiempo, que va a ser segundo. ¿Sí? Para el sistema inglés, la unidad de trabajo va a ser la libra fuerza por el pie. Esas son las unidades que vamos a considerar. Ahora, seguimos avanzando y vamos a ver un concepto. El trabajo efectuado en el límite o frontera móvil de un sistema compresible simple.
en un proceso de cuasi equilibrio. Tenemos un sistema que ya conocemos, cilindro, pistón. ¿Sí? Inicialmente el pistón está en la parte superior. Entonces, si yo desplazo el pistón de la parte superior a la inferior, o viceversa, puedo también ir de abajo hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, que mi estado 1 sea lo que está con línea punteada y el estado 2 que sea el pistón más arriba. Entonces voy a ver que ese pistón ha desplazado una cierta distancia, que es igual a un diferencial de longitud. Entonces, ¿qué dice mi definición de trabajo? Dice que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por la derivada del desplazamiento, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Acá está. Trabajo, la integral de la fuerza por la derivada del desplazamiento. Entonces yo sé que la presión es fuerza sobre área. Si despejo la fuerza, voy a tener presión por área. Entonces yo voy a reemplazar a la fuerza de la expresión de trabajo por presión por área. Y el diferencial de desplazamiento de X voy a decir que es el diferencial de longitud que tengo aquí en la figura. La distancia que estoy desplazando el pistón. Entonces ahora el trabajo va a tomar esta forma. Voy a ver que el área multiplicado por ese desplazamiento va a ser igual al diferencial de volumen que ha desplazado el pistón. Área por diferencial de desplazamiento es el diferencial de volumen. Entonces yo reemplazo eso en mi expresión inicial y voy a ver que el trabajo, que es una derivada parcial, no es una derivada total. Les explico después por qué es una derivada parcial. El trabajo es una derivada parcial, va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen. Esta es la expresión que yo tengo que relacionar para calcular la variación de energía como trabajo en termodinámica. Vamos a ver ahora que el trabajo no es una propiedad del sistema. Más bien el trabajo es una interacción entre el sistema y los alrededores, que se va a manifestar cuando atraviesa los límites del sistema. Por lo tanto, la función diferencial de trabajo corresponde a una diferencial inexacta. ¿Se entiende? O sea, el trabajo, al ser parte de una interacción entre el sistema y sus alrededores, va a depender de la trayectoria de ese proceso. No puedo yo decir, voy a tener un trabajo del estado final menos el trabajo del estado inicial. No. Al ser una función de trayectoria, entonces, y depender de la trayectoria, por tanto, el trabajo va a ser una diferencial inexacta. Ya van a ver cómo voy a simbolizar la integral de esa diferencial. En cambio, la variación de volumen sí depende del estado inicial y final, porque eso es lo que representa la derivada total. La diferencia del estado final menos el estado inicial. Entonces, el trabajo es diferencial inexacta y la variación de volumen es una diferencial total. Vemos entonces esa variación. Mediante un diagrama presión-volumen, yo voy a ver cómo va a trabajar este sistema cilindro-pistón colocado horizontalmente cuando aplico una fuerza F que voy a hacer que vaya del estado 1 al estado 2, comprimiendo nuestro sistema, o sea, achicando el volumen. Entonces, en los diagramas voy a representar el punto donde voy a marcar el volumen 1 en el estado 1 y el volumen 2 en el estado 2. Y la trayectoria del proceso va a ser cualquiera, por ejemplo esta. Ya hemos dicho que en un proceso termodinámico, siempre mi proceso debe ser cuasi estático, porque dependiendo de eso yo voy a poder conocer la trayectoria del proceso mediante una ecuación matemática, ¿sí? Entonces, mi proceso será cuasi estático y voy a poder calcular el diferencial de volumen en una parte de ese proceso si conozco la trayectoria. Eso matemáticamente siempre se puede. Ahora, la derivada parcial, o sea, la integral de entre los estados 1 y 2,
de la derivada parcial del trabajo se va a representar de esta manera que estamos marcando con el puntero. O sea, esto va a significar el trabajo entre los estados 1 y 2, ¿sí? O sea, no voy a anotar como les he dicho, trabajo del estado final menos trabajo del estado inicial. No puedo hacer eso porque el trabajo no es derivada total, el trabajo es derivada parcial, ¿sí? Entonces es el trabajo entre los estados 1 y 2, que va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Entonces esto va a representar trabajo realizado durante el proceso de paso del estado 1 al estado 2. Eso significa esta respuesta a la integral de la derivada parcial del trabajo, ¿sí? En nuestro caso, el trabajo debía ser negativo. ¿Por qué? Porque el volumen 2 es más pequeño que el volumen 1. Y en esta parte sí voy a restar los volúmenes al integrar. 1/2 del volumen 2 menos el volumen 1. Por tanto, cuando comprimo mi sistema, el trabajo está viniendo del medio exterior. Por eso va a ser negativo. Cuando amplío el volumen del sistema, el trabajo o energía viene del sistema hacia el medio exterior. Y eso es positivo. Entonces, en un proceso termodinámico, el trabajo va a estar en función de propiedades como la presión y el volumen. Yo siempre debo relacionar la presión y el volumen para calcular el trabajo. Entonces, para calcular el trabajo debemos conocer cómo cambia la presión en función del volumen. Si no es así, va a haber un problema indeterminado. Esto significa que para determinar el trabajo, se requiere conocer el tipo de proceso y la trayectoria. Una relación entre presión y volumen. Siempre debo ser capaz de hallar esa relación. Acá vamos a ver lo siguiente. Voy a ir del estado 1 al estado 2 por dos trayectorias. Por ejemplo, voy a ir por la trayectoria A y voy a completar el ciclo retornando por la trayectoria C. Voy a ir por la trayectoria B y voy a retornar por la trayectoria C. Entonces voy a tener dos ciclos diferentes. Aquí vale la pena aclarar esto, que la integral entre 1 y 2 del diferencial de volumen es igual al volumen total 2 menos el volumen 1, total 1. Esa es la derivada total. La derivada parcial, la integral entre 1 y 2 de la derivada parcial del trabajo, refleja el trabajo desde el estado 1 hasta el estado 2. Y puedo reemplazar, perdón, que el trabajo es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. 1, entonces, la relación entre presión y volumen se va a dar en datos experimentales o en forma gráfica. Por tanto, vamos a poder evaluar la integral mediante integración gráfica o numérica, ¿sí? Bien, les pido un minutito, por favor. Mi garganta me está escociendo, voy a traer agüita.
Gracias por esperar. Gracias. Entonces decíamos que la relación entre presión y volumen siempre debemos ser capaces de obtener. Y en muchos casos se va a dar en datos experimentales o en forma gráfica, por tanto, podemos evaluar la integral mediante integración gráfica o numérica, ¿sí? Y aquí es bueno mostrar lo siguiente. Si yo fuera de 1 a 2 por estas tres trayectorias, no completo el ciclo, sino voy de A por B y por C, voy a ver lo siguiente. Al ser el trabajo una función de trayectoria, ¿qué significa la integral? La integral significa el área bajo la curva, o bajo la función trayectoria. Entonces voy a decir que si voy por la trayectoria A, mi trabajo va a ser menor que si fuera por la trayectoria B. Y mucho más, si voy de 1 a 2 por la trayectoria C, el trabajo va a ser el máximo por la trayectoria C, ya que B y A tienen área menor bajo la trayectoria, ¿no es cierto? Eso podemos apreciar, o sea, al decir que el trabajo es una función de trayectoria, entonces, en función del camino recorrido, la trayectoria recorrida, el trabajo va a tener diferente valor, pese a que estamos yendo entre los mismos estados 1 y 2, ¿sí? Dependemos de la trayectoria. Por eso es que el trabajo es una derivada parcial. Bien, ahora sí, tenemos un ejemplo para fijar esta primera ecuación. Vámonos a la pizarra para poder resolver ese ejemplo. Les pido un minutito. Perdón, muchachos, era una llamadita un poquito urgente. Bien, vamos a hacer nuestro ejemplo. ¿Qué dice nuestro ejemplo? A ver, creo, está bien el tamaño, ¿no? ¿O quieren más grande? A ver, vamos a poner foco. Y vamos a hacer crecer nuestra... Oh, no, hay más grande ya no puedo hacer.
Creo que está bien. Ya, a ver, no crecí nada. Dice, considere como sistema el gas contenido en el conjunto cilindro-pistón mostrado en la figura. Varios pesos pequeños se colocan encima del pistón. La presión inicial es de 200 kilopascales y el volumen inicial de 0,04 metros al cubo. Tenemos el esquema. Inciso A. Coloque un mechero de Bunsen debajo del cilindro y deje que el volumen del gas aumente hasta 0,1 metros al cubo, mientras la presión permanece constante. Calcule el trabajo realizado por el sistema durante el proceso. Perfecto. Nosotros tenemos una ecuación. Voy a anotar aquí al lado de la figura que hay espacio. El trabajo entre los estados 1 y 2 va a ser igual a la integral entre los estados 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Esa es nuestra ecuación que debemos utilizar para calcular el trabajo. Por eso es que les decía que siempre vamos a relacionar la presión con el volumen. Ahora, en este problema específico, nos está diciendo que la presión permanece constante. ¿Cómo la presión es constante? Entonces, P sale de la integral. ¿Sí? O sea, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la presión por la integral entre 1 y 2 del diferencial de volumen. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la presión que multiplica al volumen del estado final menos el volumen del estado inicial. Esta será la ecuación que yo voy a utilizar para evaluar el trabajo cuando la presión es constante. Entonces, en esa ecuación reemplazo los datos que tengo. La presión me dice que vale 200 kilopascales. El volumen final, 0,1 metros al cubo. Menos el volumen inicial, 0,04 metros al cubo. O sea que el trabajo entre los estados 1 y 2 va a ser igual a lo siguiente. 12 kilojoules. Esa es mi respuesta para este inciso A. ¿Sí? Como ven, el problema tiene varios incisos. Vamos al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Dice, considere el mismo sistema y las mismas condiciones iniciales, pero al mismo tiempo que el mechero de Bunsen está debajo del cilindro y el pistón subiendo, se van quitando los pesos del pistón, de tal manera que durante el proceso la temperatura del gas permanece constante, cumpliéndose la relación P por V igual constante. El volumen final también será de 0,1 metros al cubo. Calcule el trabajo. ¿Qué es lo importante aquí? Me están dando la relación matemática. O sea, me dice que la relación de este proceso, porque ahora va a variar tanto la presión como el volumen, ¿no es cierto? Me está dando que la temperatura permanece constante, por eso tengo esta relación. P por V igual constante. Analizo esta relación. ¿Qué significa esta relación? Que la presión del estado 1 por el volumen del estado 1
va a ser igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2. Y eso va a seguir siendo constante. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice la ecuación del trabajo? Es la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. No puedo yo decir ahora que la presión es constante, no puedo sacar de la integral. Pero tengo esta relación. Puedo despejar la presión de lo que está con cuadrito en negro. Y voy a tener que la presión es igual a la constante dividido entre el volumen. Y esta relación es la que yo voy a reemplazar dentro de mi integral en vez de la presión. ¿Sí? O sea, el trabajo entre 1 y 2, la integral entre 1 y 2. En vez de presión coloco constante sobre el volumen por el diferencial de volumen. Ahora sí, en esta situación saco la constante de la integral. Y me va a quedar la integral de el diferencial de volumen sobre volumen entre los estados 1 y 2. ¿A qué es igual esa integral? O sea, copio constante que va a ser por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. A eso es igual esta integral de diferencial de volumen sobre volumen. ¿Sí? Reemplazo ahora los datos numéricos. Constante, dice. En vez de la constante puedo poner presión 1 por volumen 1 y multiplicar por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿Sí? Entonces, reemplazo datos. ¿Cuánto vale la presión 1? Tengo. Eso vale 200. ¿Cuánto vale el volumen 1? El volumen 1 vale 0, ¿dónde está? 0,04, ¿no? Sí. Esto por el logaritmo natural de el volumen 2, 0,1, sobre el volumen 1, 0,04. Eso es. Calculamos ese trabajo. A ver. Voy a hacer primero el logaritmo natural de 0,1 entre 0,04. Tengo ese valor y multiplico por 0,04 y por 200. Mi respuesta es 7,33 kilojoules. La unidad de trabajo es el joule, pero estamos viendo que tenemos kilopascal, entonces me dará kilojoule. Y esta es la respuesta del inciso B. Entonces, cuando tengo ese tipo de relaciones, fíjense, reemplazo la presión y debo seguir con normas de integración, ¿no es cierto? Perfecto. Sigamos resolviendo el problema. Inciso C. Considere el mismo sistema, pero durante la transferencia de calor, remueva los pesos, de tal manera que la expresión P por V elevado a la 1,3 es igual a una constante. Anotemos la relación. La relación P por V elevado a la 1,3 es igual constante. Sigamos leyendo. Describa la relación entre la presión y el volumen durante el proceso. Nuevamente el volumen final es 0,1 metros al cubo. Calcular el trabajo en el proceso. Esta relación es igual que la relación P por V elevado al exponente n igual constante. Ya eso se denomina proceso
politrópico. Proceso politrópico. Entonces, nosotros vamos a hacer el análisis para el caso general. ¿Sí? Analizar. Para el caso general. ¿Cuál es el caso general? Les acabo de decir. Presión por volumen a la N igual constante. Para este caso vamos a hacer el análisis, ya que lo que va a variar en esto es el exponente, el valor del exponente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa P por V a la N constante? Que la presión del estado 1 por el volumen del estado 1 a la N va a ser igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2 a la N y así sucesivamente. Igual, constante. Perfecto. Entonces, ahora digo, el trabajo entre los estados 1 y 2 es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Y anotamos, del caso general, vamos a decir que la presión va a ser igual a la constante dividido entre el volumen a la N. Tengo esa relación. Entonces, como he despejado la presión en función del volumen, reemplazo en mi ecuación de trabajo la integral entre los estados 1 y 2. En vez de la presión coloco constante entre el volumen elevado a la N por el diferencial de volumen. Ahora, saco la constante de la integral. Constante por la integral entre los estados 1 y 2. Y voy a subir el volumen que está en el denominador al numerador. Volumen a la menos n por el diferencial de volumen. Voy a asemejar esta integral a la integral que conozco de esta manera. X a la n por el diferencial de x. ¿A qué es igual esa integral? Es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1. Lógicamente, entre los estados 1 y 2. ¿Sí? A esta integral voy a asemejar la que me ha quedado para el trabajo. Por tanto, siendo esa relación, voy a tener que el trabajo entre los estados 1 y 2 va a ser igual. ¿A qué cosas? Copio la constante, eso no cambia. Por el volumen, en este caso es menos n más 1, dividido entre el exponente, ¿no? Menos n más 1. Entre los estados 1 y 2. Ahora, esta constante, vamos a anotar así, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a la constante. Copio primero la constante antes de decir cómo vamos a hacer. Estoy reemplazando límites. El volumen del estado 2, 1 menos n, invirtiendo los exponentes. Menos el volumen del estado 1, 1 menos n, dividido entre 1 menos n. Tengo eso. Ahora, a esta constante, ¿sí? Voy a reemplazar, no se nota mucho ese verde, por esta relación. O sea, ¿qué quiero decir con eso? En un caso,
Cuando esté haciendo el volumen 2, voy a reemplazar presión 2, volumen 2 a la N. Y cuando esté considerando el volumen 1, voy a reemplazar presión 1, volumen 1 a la N. Sí, indistintamente. Eso puedo, ya que es constante, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a, anotamos, presión 2, en vez de la constante, ¿no? Constante voy a multiplicar por cada término. Presión 2, volumen 2 a la N, por el volumen 2 a la 1 menos N. Menos, otra vez la constante por volumen 1. Presión 1, volumen 1 a la N, por el volumen 1 a la 1 menos N. Todo dividido entre 1 menos N. Cuando tenemos la multiplicación de exponentes y estos tienen la misma base, como es el caso del volumen 2, ¿qué hacemos? Sumamos algebraicamente los exponentes, ¿no es cierto? Entonces voy a tener la presión 2 por el volumen 2. N menos N va a ser 0, me va a quedar volumen 2, menos la presión 1 por el volumen 1, todo dividido entre 1 menos N. Esta ecuación que acabo de obtener es justamente la que me va a permitir a mí calcular el trabajo en un proceso politrópico. Para un proceso politrópico. Entonces, vamos a considerar eso. Pero para reemplazar datos en esta ecuación, ¿qué me falta? De acuerdo a los datos que tengo la presión 1, tengo el volumen 1. Me falta calcular la presión 2. ¿Sí? Entonces, para calcular la presión 2, vamos a considerar P1, B1 a la N igual a P2, B2 a la N. ¿Sí? Entonces, de esa ecuación, yo voy a despejar la presión 2. ¿A qué va a ser igual la presión 2? A la presión 1 por el volumen 1 a la N, dividido entre el volumen 2 también a la N. Reemplazo datos. La presión 1 vale 200. Por el volumen 1 es 0,04. Y el exponente n vale 1,3. Entonces ya estoy resolviendo nuestro caso. 0,1 a la 1,3 también. ¿Sí? Entonces de aquí veo que la presión 2 vale. Hago cálculos. 60,77 kilopascales. Eso es la presión 2. Ahora, ya conozco esa presión 2, entonces ya puedo calcular el trabajo. O sea, el trabajo entre los estados 1 y 2, de acuerdo a lo que estoy viendo, va a ser la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 dividido entre 1 menos n. Reemplazo datos. La presión 2, 60,77. El volumen 2, 0,1. Menos la presión 1, 200. El volumen 2, perdón, el volumen 1, 0,04. 1 menos 1,3. Entonces,
Calculamos el trabajo entre 1 y 2. 60,77 por 0,1 menos 200 por 0,04. Negativo. Dividido entre 1 menos 1, 3. También negativo. Negativo sobre negativo me da positivo. Entonces va a ser 6,41 kilojoules. Eso es. Eso es el inciso C. Fíjense cómo estoy desarrollando para hallar y calcular el trabajo, ¿no? Estoy reemplazando la relación entre presión y volumen. Otro problema, otro inciso. Dice, considere el sistema y el estado inicial dados en los 3 primeros incisos. Pero ahora, mantenga el pistón fijo por un pasador, de modo que el volumen permanezca constante. Además de eso, se transmite calor del sistema hasta que la presión alcance 100 kilopascales. Calcular el trabajo de este proceso. Anoto. Trabajo entre 1 y 2. Integral entre 1 y 2 de la presión diferencial de volumen. Está sujeto con un pasador el pistón. Entonces el volumen es constante. Como el volumen es constante, entonces la derivada del volumen es igual a 0, ¿no es cierto? Derivada de una constante es 0. Por tanto, el trabajo entre 1 y 2 es igual a 0. O sea, 0 por cualquier número es 0. Entonces, el trabajo va a ser 0. Cada que tengamos volumen constante, el trabajo es 0. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a graficar todo lo que hemos hecho. Del estado 1 al estado 2 por diferentes partes. Primero, la presión ha permanecido constante. O sea, que el cálculo que hemos hecho de el trabajo es el área bajo la curva. Es todo esto que estoy pintando con anaranjado. Voy a demorar. Entonces, todo eso es el trabajo entre los estados 1 y 2, o sea, es la trayectoria del inciso A. La presión constante, ¿no ve? Ese es el trabajo del inciso A. Ahora, vamos a ver el inciso B, que me dice que hay una variación y vamos a decir que esta es la trayectoria de esa variación. Entonces, en esa situación, yo el trabajo voy a decir que va a ser esta área. No voy a pintar todo porque se me va a complicar mi figura. Este es el área que debe tener un menor valor, ¿no? Vamos a verificar ahorita. Y finalmente, la trayectoria del estado del inciso C, que vamos a hacer con rojo. Esa es la trayectoria C. Y aquí vamos a decir que el trabajo va a ser en línea recta, lo que está con rojo. ¿No ven? Hemos llegado prácticamente al mismo estado 2. Estado, si vemos abajo, este va a ser el estado inicial y este es el estado final.
Solamente el último trabajo, cuando el volumen es constante, el trabajo es cero, no hay trabajo. Pero en los otros casos sí. Ahora veamos los resultados. En el inciso A, el trabajo era 12 kilojoules. En el inciso B, 733, es más pequeño. En lo que hemos graficado, se ve. En el inciso C es 641, es más pequeño todavía. Y en el inciso D es 0. Entonces, ahí está la relación de trabajo. Entre los estados 1 y 2, hemos partido del mismo volumen y llegado al mismo volumen. Pero el trabajo realizado o generado es diferente. Eso es lo que se quiere mostrar con este ejemplo, ¿sí? Y además ver cómo se trabaja con la relación presión versus volumen. Bien, haremos un problemita más, hay tiempo. Dice el problema. El conjunto cilindro-pistón mostrado en la figura contiene 0,1 kilogramos de agua a 1000 kilopascales y 500 grados Celsius. El módulo de fuerza que actúa sobre el pistón es constante. Entonces el agua es enfriada y se tiene la acción de una fuerza sobre su pistón hasta que su volumen sea igual a la mitad del volumen inicial. Posteriormente se continúa enfriando el agua hasta alcanzar 25 grados Celsius. Mientras el pistón se encuentra detenido por unos topes, o sea, baja la mitad del volumen y no baja más. Eso nos dice, ¿no? Determine la presión del agua en el estado final y el trabajo total realizado en el proceso. Muestre un diagrama presión-volumen de este proceso. Perfecto. Entonces, vamos a rayar para el diagrama. Hasta aquí nomás. Aquí estará la presión y horizontalmente marcamos el volumen. Entonces, estado 1. ¿Qué es la sustancia? Agua. ¿Qué datos tengo en el estado 1? La masa. 0,1 kilogramos. La presión, 1000 kilopascales. La temperatura, 500 grados Celsius. Entonces, yo me acuerdo lo que hemos dicho con la temperatura. La temperatura crítica es 373,1, ¿no ve? Entonces, esta temperatura es mayor que la temperatura crítica. ¿Qué significa eso? Que esto es un estado supercrítico. Entonces, asumimos el agua, asumir agua sobrecalentada. Perfecto, todo eso ya hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Cuando hemos tenido esos casos. Entonces voy a la tabla de agua como vapor sobrecalentado y con la presión de 1000 y la temperatura de 500 en la tabla, puedo obtener el volumen específico total 1. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿dónde está mi tabla? El volumen específico total 1 es igual a 0,35411. Metros al cubo sobre kilogramo. Ahora, el volumen total 1
De acuerdo a fórmula, es la masa por el volumen específico 1. O sea, el volumen total 1 es igual a 0,1 por 0,35411, lo que me da un volumen total 1 igual a 0,035411 metros al cubo. Bien, entonces anoto aquí. Aquí va a estar el volumen 1. ¿Sí? Y acá vamos a decir que va a estar la presión 1. Por tanto, mi estado 1 va a ser este. Ese es el estado 1. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos el estado 1. ¿Qué sucede ahora para el estado 2? ¿Qué dice el problema para el estado 2? Dice que vamos a bajar a presión constante. O sea, la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Y eso vale 1000 kilopascales. Pero me dice que voy a aplastar, voy a empujar el pistón hasta alcanzar la mitad del volumen 1. Por tanto, el volumen 2 es 1/2 del volumen 1. Eso va a ser 0,035411 entre 2. Mi volumen 2 será igual a 0,0177,055 metros al cubo. Entonces, puedo calcular el volumen específico total 2. ¿Cómo? Como el volumen total 2 sobre la masa, ya que la masa es constante, ¿no es cierto? Es un sistema termodinámico. 0,177,055 entre la masa, que vale 0,1. O sea que el volumen específico total 2 va a ser igual a 0,177,055. En lo posible hemos dicho 6 decimales en el volumen específico, ¿no? Bien, yo tengo todas las propiedades. Ahora me voy al estado 3. En mi diagrama, antes de ir, en mi diagrama, voy a ir hasta la mitad a presión constante. Aquí estará el estado 2. Eso estoy diciendo, ¿no es cierto? La presión se mantiene constante con 1000 kilopascales hasta alcanzar los topes que están justo en la mitad. El volumen 2 es la mitad del volumen 1. Eso tengo hasta ahorita. Ahora veamos qué sucede con el estado 3. Me dice que se va a quedar ahí, o sea, voy a tener ahora un proceso a volumen constante. El volumen 3 va a ser igual al volumen 2. Y eso vale 0,0177,055 metros al cubo. Eso es el volumen. Entonces puedo tener el volumen específico total 3, que va a ser este volumen 3 sobre la masa, que es lo mismo que el caso anterior, ¿no ve? 0,177,055. O sea, en resumen, el volumen específico 3 va a ser igual al volumen específico 2. ¿Qué otro dato tengo? La temperatura.
O sea, voy a enfriar ahora a volumen constante hasta que la temperatura alcance 25 grados Celsius. La temperatura 3, 25 grados Celsius. Con ese valor de temperatura, ahora yo me voy a entrar a tablas porque quiero calcular el título para poder ver qué presión estoy alcanzando. En tablas, el volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado. Leemos de tablas. Para 25 grados Celsius, 0,001003 metro al cubo sobre kilogramo. Y el de vapor saturado, 43,3593 metro al cubo sobre kilogramo. Sí, eso estoy leyendo de mis tablas. Por tanto, ahora, con ese volumen específico total, puedo calcular el título 3. ¿A qué es igual el título 3? Es igual al volumen específico 3 total, 0,177055, menos el de líquido saturado, 0,001003, que divide al de vapor saturado, 43, 35, 93, menos 0,001003, de donde el título 3 es igual. 4,06 por 10 a la menos 3. Esto me dice que es agua saturada. ¿Sí? Entonces, de la tabla de agua saturada a la temperatura de 25 grados Celsius, veo que la presión del estado 3 es igual a 3,169 kilopascales. Ya tengo la presión en el estado 3. Voy al gráfico. En el gráfico estoy viendo que la presión 1 es igual a la presión 2. Ahora voy a bajar hasta el estado 3, donde la presión 3 está aquí. Pero estoy viendo aquí que el volumen 2 es igual al volumen 3. ¿Sí? Perfecto. Calculemos el trabajo. El trabajo. Color negro. Entonces, el trabajo entre 1 y 2 es igual a la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Pero acá, como P es constante, este trabajo entre 1 y 2 va a ser la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. No calculo entre 2 y 3, ¿por qué? Porque el volumen es constante. Y hemos dicho que cuando el volumen es constante, el trabajo es 0. Entonces solamente estoy calculando entre los Estados Unidos y va a ser igual a esta área. Estoy achurando ese trabajo. Eso es el trabajo. ¿Sí? O sea, el trabajo entre 1 y 2 es igual a la presión, 1000 kilopascales. El volumen total 2, 0.0170, no va a entrar. 177,055. Menos, debajito el menos. El volumen total 1, 0,035411. Van a disculpar que haga así, por favor. No me he fijado el espacio. Entonces, calculamos. Menos
17,7 kilojoules. ¿Por qué trabajo negativo? Ya les dije hace un momento. Porque estoy reduciendo el volumen, estoy comprimiendo. O sea que el trabajo está generando esta fuerza que viene de afuera. Entonces, ese trabajo está siendo generado por la fuerza externa. Por eso es que el trabajo me sale negativo. ¿Sí? Bien, ese es el otro problema que tenía para hoy. Mañana vamos a hacer todavía algo, un poquito más de teoría y vamos a hacer otros problemas. ¿Sí? Hoy quedamos aquí. Muchachos, gracias por su atención. He dejado o les he enviado una práctica para que me entreguen el día miércoles, creo. ¿Sí? No es difícil, es lo que hemos hecho en el capítulo anterior, es completar algunas cositas. ¿Sí? Suerte, muchachos. Hagan la práctica, hagan la tarea y cualquier duda me pueden consultar también mañana. ¿Sí? Bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Que Hasta les vaya luego. bien. Chao, chao. Mañana tengo definición.